poquito qué es lo que se iba a trabajar, ¿sí? O sea, en sí, en el práctico 6 lo que uno empieza a hacer es mirar qué es lo que ocurre cuando yo integro sobre una región cerrada y adentro caen puntos de singularidad, ¿sí? O polos, ¿está bien? Punto de singularidad o polo es lo mismo, ¿sí? O sea, no, si por ahí yo digo una cosa o digo la otra, es porque estoy acostumbrado a que es lo mismo, no se confundan, sí, es la misma cosa. Entonces, a partir de ahí, en práctico 6, digamos, ya se trabaja la mayoría de los problemas, ya no puedo aplicar el teorema de Cauchy, ¿sí? El que me dice que dentro de una curva cerrada, si yo integro una función que es analítica, cuya derivada primera es continua, la integral me da 0, ¿sí? Entonces hay dos herramientas que se ven a partir de ahí que nos dicen cómo calcular los valores de esas integrales cuando hay puntos de singularidad o polos adentro de la región. Así que bueno, fuera de eso, en el 3A, pero ¿de qué práctico? ¿De práctico 5? Pero en el práctico 5, ¿qué tiene la... Pero es una circunferencia. Directamente lo que te conviene, ahí si querés comparto el práctico, pero en ese ejercicio vos tenés una circunferencia centrada, no está centrada en el origen, está centrada, está desplazada. A ver, un segundo. No, esto ¿no será esta? Sí. En este, ¿qué ocurre? Es una circunferencia de radio 3 y está centrada en x igual a 2, o sea que está ahí, y tiene radio 3, por lo tanto llega hasta el menos 1. Y acá, o sea, lo que tengo que hacer es aplicar directamente el teorema de Green. Por lo tanto, como tengo la función dada en términos de z y z conjugado, directamente puedo decir que esta integral es igual a 2i ¿no? Directamente puedo usar esto, sería 2i, tengo que calcular la región, y la región que te conviene hacer. Y para la región que te conviene hacer, te conviene mirar el diferencial de área, bueno, la derivada de esto es 1, ¿no? Entonces acá, este diferencial de área, ¿cómo te conviene verlo? ¿Te conviene verlo en coordenadas cartesianas? Y bueno, es una circunferencia, por lo tanto, no sé si es tan cómodo, ¿sí? Por ahí lo que te conviene mirar es hacerlo entre 0 y el radio. Esperen, que no hay más. No. Entre 0 y el radio, y hacerlo y mirarlo de 0 a 2pi. ¿Está bien? Lo que pasa es que si yo utilizo la forma de Green en coordenadas polares, aparece el radio acá, ¿no? Y esa es una forma de hacerlo. Y si no en coordenadas cartesianas, bueno, en coordenadas cartesianas, ¿qué tengo que hacer? En coordenadas cartesianas, el problema es que yo tengo que caracterizar esta circunferencia. Por lo tanto, me voy a tener que ver de menos 1 a 4, no, perdón, a 5 en X, y en Y me voy a tener que mover sobre los dos pedazos, estos que están acá arriba, ¿sí? Los dos pedazos de circunferencia que están acá arriba. Entonces tengo que parametrizar esa circunferencia, ¿sí? Pensando en que, bueno, escribir acá esto, ¿no? Acá. Voy a tener X al cuadrado más Y al cuadrado igual a
3 al cuadrado, ¿no? Podés elegir la forma que quieras. Yo iría más por la encoordenada polar. Pero bueno, si no, acordate que cuando calculas el diferencial de área acá, tendrías que escribir los extremos, bueno, la x, la variedad es entre menos 1 y 5, y bueno, la y la tendrías que variar acá, en los términos de esta cosa. Te van a quedar dos ramas de, de parábola, también dos pedazos de parábola. ¿Esa era la pregunta? ¿La que pusieron ahí en el chat? Claro, o sea, en realidad ahí uno lo hace por conveniencia y por lo general siempre que tienen circunferencias en las regiones, lo mejor siempre es pegarlo en coordenadas polares, porque si no, bueno, hay que escribir la circunferencia en coordenadas cargadas y de ahí, bueno, moverme como en el extremo de integración sobre la y va a ser los dos cachos de dos cachos de parábola estos que me quedan acá. ¿Con el teorema de Cauchy hubo algún problema? Alguien vino tarde. ¿Con el teorema de Cauchy hubo alguna duda? Porque después de esos, venía el teorema de Cauchy, estuvimos trabajando bastante el viernes. ¿Sí? Acá, bueno, lo que me dijo hoy Karina puso y publicó un par de cosas ahí en el grupo de profes, y dijo que acá directamente podrían haber mirado esta función, ¿sí? Y directamente aplicar el teorema. Si alguien las cuentas, está bien, ¿sí? O sea, la conclusión acá era que no podíamos aplicar el teorema de Cauchy y había que integrar como veníamos integrando antes. ¿Está bien? Si no, directamente sobre esta función se puede integrar, se puede aplicar el teorema de Cauchy directamente porque esta función es analítica. Y su derivada primera es continua, no va a tener polos adentro de esta región, por lo tanto se van a verificar todas las hipótesis, entonces esa integral daría 0. ¿Sí? Pero si uno mira la integral de e a la 2z conjugado, sabemos que esa función no es analítica, por lo tanto, ya directamente no podemos pensar en aplicar el teorema de Cauchy. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? ¿Con los de Cauchy? O sea, con la aplicación del teorema de Cauchy. Fíjense que creo que los alcanzamos a discutir casi todos, ¿sí? Salvo tal vez el D. La mayoría los miramos, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta siempre es, bueno, siempre que yo quiero utilizar un teorema, lo que hacer para utilizarlo es primero justificar que se verifican las hipótesis, ¿sí? A ver, ejemplo de parcial. Me preguntan el ejercicio en el parcial y yo escribo esto. Eso está mal. ¿Sí? O sea, no es que está mal el resultado. No alcanza con esto. ¿Sí? Si ustedes dicen que la integral esta da 0 y no justifican el por qué, está mal. ¿Sí? Esto es algo que pasa mucho. ¿Sí? Tienen que decir qué teorema están aplicando y que se verifican las hipótesis. ¿Sí? A grosso modo ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, f de z igual al coseno de z es analítica. La derivada de f de z igual a menos el seno de z es continua. Por lo tanto, ¿sí? Bueno, continua sobre el interior del C
Por lo tanto, al aplicar el teorema de Cauchy, nosotros podemos determinar que esta integral es igual a 0. ¿Sí? Ahí ese ejercicio, bueno, si escriben todo lo que yo les comenté, ahí ese ejercicio está completo. ¿Sí? Si no, no alcanza con decir que esa integral es 0. ¿Sí? Yo tengo que decir por qué. ¿Está bien? Y no es directamente, es igual a 0 porque aplico el teorema de Cauchy. Ajá. Vos tenés que verificar que se cumplen las hipótesis del teorema de Cauchy antes de aplicarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago primero? Escribo las hipótesis del teorema de Cauchy, veo que se verifican, y ahí puedo recién decir y puedo garantizar que esa integral es igual a 0. ¿Está bien? Eso quiero que quede claro porque son cosas que siempre vemos en los parciales. Y por ahí es solamente un detalle. ¿Sí? Nadie dice que ustedes no entienden cómo funciona este teorema. ¿Sí? Pero si yo no escribo las hipótesis del teorema, yo no puedo aplicarlo. ¿Está bien? Porque yo no puedo partir de algo que es falso. Perdón, si yo parto de algo que es falso, puedo concluir algo que es verdadero. ¿Sí? Pero primero yo tengo que probar que estoy partiendo de algo que es verdadero, que es cierto. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo acá siempre es verificar las hipótesis del teorema. Por eso, en realidad, en estos ejercicios, el trabajo es verificar que, aunque sea en la región que a mí me piden, se verifican las hipótesis del teorema. ¿Está bien? Eso que quede claro, ¿sí? No se vayan a olvidar cuando rindan. ¿Está bien? Entonces, no hubo ninguna duda con esto. Fíjense que en la mayoría lo único que hay que hacer es verificar las hipótesis y luego por qué esas integrales dan 0, ¿sí? Y bueno, en el caso que no se verifique alguna hipótesis, decirlo, y bueno, nunca olvidar que si no se verifican las hipótesis, yo tengo todo lo que hice arriba, ¿sí? Para resolver el problema. ¿Está bien? Puedo aplicar el teorema de Green, lo puedo aplicar en su forma compleja si tengo dada la función en su forma escrita como en función de z y z conjugado. Si no, recuerden que también se podía aplicar el teorema de Green sobre cada, o sea, porque siempre que tienen una f, ustedes la pueden escribir como una p más una i q, ¿sí? Y recuerden que pueden separar esto. Vamos a cambiarle las letras porque si no parece que estuviese aplicando. O sea, ustedes pueden escribir a la función como una u más una ib, ¿sí? Si ustedes están integrando esta f diferencial de z, recuerden que acá lo que van a tener es una u, una i por b, y acá van a tener, ¿no?, un diferencial x más y diferencial. Si hacen todas las distributivas, les van a quedar dos integrales, una real y una imaginaria, sobre las cuales pueden aplicar el teorema de Green en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, si no tienen esta forma de la función, ¿sí?, escrita en términos de z conjugados, no hace falta que la reescriban, ¿sí? También se puede hacer, pero no hace falta, sino directamente pueden aplicar el teorema de Green sobre las dos funciones que van a quedar acá. Eso también vimos un ejemplo el otro día, ¿sí? El viernes, que básicamente se utiliza como demostración de... Porque ese fue mi... Perdón, ¿vio la pantalla negra? A ver, ¿qué pasó? Ahí está. Que se pueden utilizar... Perdón, si ustedes hicieron la demostración del ejercicio 4, vieron que esa cuenta que uno utiliza ahí, la puedo utilizar después para ver cómo se aplica sobre esta función, ¿está bien? Así que bueno, eso no se olviden, que no se verifiquen las hipótesis del teorema de Cauchy, por ahí implica que yo tengo que calcular sí o sí el valor de la integral sobre la curva cerrada por el teorema de Green. ¿Está bien? Bueno, creo que con eso, si no hay ninguna duda, estamos en condiciones de empezar a mirar los 6, que seguramente ya vieron que lo que ocurre es que hay valores adentro de la región para los cuales no se verifica el teorema de Cauchy. Dejo de compartir
este práctico. Vamos a compartir el práctico que sigue. Sí. Bueno, fíjense que acá ya directamente es trabajar con la fórmula integral de Cauchy y el teorema del residuo. ¿Sí? ¿Alguien ya encaró alguno de estos ejercicios? Yo estoy en el F, profe, y no sé si habré hecho mal, pero las raíces que tengo en el denominador me terminaban dando las dos adentro del contorno C. Y después Ajá. es que creo que en teoría no vimos eso. ¿Qué pasaba cuando te quedaba? ¿No? ¿Con dos no? ¿Pero no lo vieron como aplicación del teorema del residuo? Me parece que no. Me parece que es la parte justo que no dio el profe. Y yo no la Ah, busqué está en bien. la Bueno, sí, sí, eso estuvimos hablando el viernes y claro, es lunes, no tuvieron teoría. No, pero no hay problema, lo que podés hacer ahí es sin pensar en aplicar el teorema de Cauchy. Voy a compartir el Jamboard, así si querés lo trabajamos entre todos, así es una buena pregunta, Sí, ¿sí? Y es un problema que está bueno analizar, aunque sea una vez, sin trabajar con el teorema del residuo, porque bueno, el residuo es como súper directo, si está bien uno es como aplicar L'Hopital cuando uno tiene un cociente. Eh, pero por ahí el trabajo que hay que hacer acá es un poquito más algebraico, igual está bueno y sirve bastante, ¿sí? Entonces, me habías dicho en el ejercicio... el F. después miramos para atrás si hay alguno que tenga alguna duda con los anteriores, ¿sí? Pero bueno, justo surgió este primero, siempre la persona más valiente que se anima a hablar es la que primera consigue las respuestas. Entonces, lo que te dice acá el ejercicio, dame un segundo que voy a cerrar el 5 porque si no se me complica todo. Bueno, no hace falta que guarde esas pavadas. Esto es el 1f. Y la función es el seno de pi z cuadrado. ¿Me podrías dictar la función así es más fácil? Sí, no hay problema. Sería seno de pi z cuadrado Sí. más el coseno del mismo argumento, Ok. pi z cuadrado. Perfecto. Todo eso dividido z cuadrado menos 3z más 2. Todo según la curva, el módulo de z igual a 3. Ok. Esta es la región cerrada donde nosotros estamos integrando. Exactamente. Esta sería C. Así. Este 3 quedó feo, pero bueno, es un 3 lo que dice ahí. Se está viendo el Jamboard, ¿no? Sí, profe, sí, Perfecto. sí. Sí, porque a veces me pasa que comparto y no me doy cuenta. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son las raíces de z cuadrado menos 3z más 2? ¿Cuánto te dio? Si hice bien las cosas, 2 y 1 me dio. Ahora lo probamos. Es igual a 0 en z igual a 2 y z igual a 1. Sí, señor. Perfecto. Entonces, a ver si z vale 2, tenés 4. Menos 6 más 2, eso da 0, perfecto. Y si tenés 1, tenés 1 menos 3 más 2, perfecto, ¿sí? ¿Está bien? Esto está bien calculado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tu región es esta de acá. ¿Sí? ¿La dibujaste? Fácil de dibujar, ¿no? Sí, sí, es un círculo con centro en 0 de radio 3 y bueno, 1 y 2 te quedan adentro. Perfecto, dale. Lo vamos a dibujar. Voy a tratar de dibujarlo con esto que no me queda muy bien, pero bueno. Es un poco mejor que mi pulso. Ahí va. ¿Qué pasó? Entonces, a ver si lo puedo acomodar un poco. No, no lo quiero que lo elimines. Ahí estamos, más o menos. Entonces, nuestra región es esta, que está acá.
Acá tenemos 3, 3, menos 3, menos 3. Y pasó lo que dijiste vos. Tenemos 2 y 1 están justo adentro de mi región. Acá está el 1 y acá está el 2. O sea, ¿qué ocurre? Yo hubiese tomado una región, por ejemplo, de radio 1 medio. Acá estábamos en condiciones de aplicar el teorema de Cauchy. Eso se entiende, ¿no? Sí, por mi parte, por lo menos sí. Claro. ¿Los demás entienden la idea? Fíjense que lo que Sí, ocurre se entiende, profe. ahí, claro, Sí, profe. lo que está ocurriendo ahí, gracias, lo que está ocurriendo acá es que yo tengo dos puntos de singularidad, o sea, tengo dos polos, ¿sí? Porque si se fijan, cuando yo miro esta función es discontinua en z igual a 1 y z igual a 2, ¿sí? No sé si si esa discontinuidad es evitable o no, no me interesa en este momento, pero es discontinua. Entonces fíjense que si yo analizase esta función completa adentro de esta región, no es analítica, ¿sí? Porque fíjense que yo voy a tener derivadas parciales que no van a ser continuas. Entonces, probablemente ni siquiera se verifiquen las ecuaciones de Cauchy-Riemann ahí, o puede pasar que haya alguna falla en la continuidad también, ¿sí? En la continuidad de las derivadas parciales. Lo importante acá es que lo que ocurre es que esta función no es analítica, o sea, no estamos en condiciones. Esto siempre lo tienen que tener en claro. No hace falta que lo escriban, ¿sí? El teorema de Cauchy. No hace falta que lo escriban, pero yo quiero que esto les quede claro, porque después toman como que, bueno, integral sobre curva cerrada, 0, listo. ¿Sí? Y no, uno lo primero que tiene que hacer es analizar dónde tienen las singularidades esta función y si esas singularidades caen dentro de mi región. Si estas singularidades cayesen afuera de la región, teorema de Cauchy. Como caen adentro, no puedo aplicarlo, entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Ustedes en teoría trabajaron la fórmula integral de Cauchy. Profe, disculpe, ¿puede regresar un segundo a la diapositiva anterior? Por Sí, un favor. segundo. Sí. ¿Hay alguna duda? No, no, estaba copiando algo, gracias. Pero espera. Yo esto lo comparto. Ahí les comparto el link. No pierdan el tiempo copiando porque yo ahora les mando el link, después ustedes así lo tienen. Prefiero que sigan las ideas y después les quede más claro. Ahí lo comparto en el chat. Ahí vi que estaban preguntando algo en el chat, pero recién veo las preguntas. No sé qué quiere decir en el 6 y si se usan fracciones parciales, sí. Esa es la pizarra que estamos trabajando ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos nosotros? Cuando teníamos una región, perdón, cuando alguna de las singularidades de mi función caía dentro de mi región, yo podía aplicar la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? Que me decía que si yo tenía una f que es analítica, ¿qué podía decir yo? Si yo tengo que f es analítica, yo podía decir que, ¿qué cosa? Que el valor, bueno, analítica y todas las demás condiciones del teorema, ¿no? Que estoy evaluando la integral en una curva sola. Y lo que ocurría es lo siguiente. Tengo la f de z y debajo tengo una raíz, ¿sí? Entonces, ¿esto era igual a qué? Esto es de orden n, ¿no? ¿Esto qué era igual? Esto era igual a 2pi
por el valor de la función evaluada en Z0, ¿sí? La función, si esto es de orden 0, esta es la función, ¿sí? Si no, si esto es de orden 2, es la derivada primera, y así sucesivamente. Sobre n factorial. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora solamente tendría que ver que esta función de acá arriba, la del numerador, es analítica. Si yo tengo una singularidad en mi región, entonces yo puedo calcular el valor de esa integral como esto que está acá. ¿Sí? ¿Eso se lo acuerdan? La fórmula integral de Cauchy. No se olviden de escribir bien las hipótesis, yo ahora las estoy escribiendo así nomás, después de última las agregamos, pero es como para que veamos cómo se utiliza la fórmula. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Profe, una consulta. Sí. Yo vi la fórmula ese que escribió recién. ¿Puede ser que el z menos z sub 0 esté elevado a n más 1? Sí, puede ser, en realidad eso es notación, porque si yo pongo más 1 acá, lo que estoy diciendo que acá, cuando yo miro el 0, en realidad no es la derivada, perdón, cuando miro el 1 es la derivada, perdón, es la función, y cuando miro el 2 sería la derivada. ¿Sí? Lo importante de acá es entender que, independientemente de esto, si yo tengo, acá tengo un 0, perdón, acá tengo un 1, no puedo tener un 0. Si acá tengo un 1, lo que estoy mirando acá es la función. Si tengo un 2, estoy mirando la derivada primera. Si estoy mirando un 3, por lo general se suele hacer así en realidad. Acá se pone n-1. Pero cualquiera de las notaciones está bien, ¿sí? Uno tiene que saber básicamente eso, ¿sí? Que si yo trabajo con orden 1, miro la función, y si trabajo a partir de ahí, tengo que mirar las derivadas de la función. ¿Está bien? ¿Esa era la pregunta? Sí, profe, gracias. No, por nada. Entonces, ¿ahora qué ocurre? O sea, nosotros no podríamos integrar directamente esto, porque nosotros tenemos las dos raíces adentro. ¿Sí? De la región. Entonces, nosotros estamos en una condición parecida a esta, pero ahora, ¿qué deberíamos hacer? Si nosotros queremos aplicar la fórmula integral de Cauchy, falta un acento ahí, tanto acento iba a tener. Si nosotros queremos aplicar la fórmula integral de Cauchy, no la podemos aplicar directamente, ¿sí? Porque acá sirve para una sola singularidad. De orden n. Pero ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos reescribir esto. Porque si ahora nosotros reescribimos fíjense que nuestra función sería, esperen que vuelva, seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado todo sobre, ya la podemos factorizar, esta sería z menos 2 por z menos 1. ¿Está bien? Ahora, si yo esta función la puedo reescribir como algo sobre z menos 2 más algo, bueno, sería otra cosa, ¿no? Más otra cosa sobre z menos 1. Entonces, ¿qué Profe, ¿está podría hacer? aplicando teorema de residuos, perdón? No, no. Ah, Estamos mirando la fórmula integral de Cauchy nada más. Porque el teorema del residuo después es como cuando aprenden a hacer L'Hopital y ya nunca más derivan un cociente. ¿Está bien? Perdón, no calculan nunca más un límite sin derivar.
Entonces, una vez que vean eso, ya ustedes eligen. Pero recuerden que el teorema de, perdón, la fórmula integral de Cauchy se puede utilizar cuando yo tengo este tipo de problemas, pero haciendo esta transformación que estoy escribiendo acá abajo. ¿Está bien? Hasta acá estamos todos de acuerdo, entonces. Sí, profe. Perfecto, entonces, ¿cuál sería el problema ahora? Ahora, si yo logro hacer qué cosa, si yo logro escribir esto, bueno, en realidad ustedes saben que lo más fácil es separar, ¿no? Este seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado, dejarlo afuera, resolver esto para 1 sobre z menos 2 por z menos 1 y después multiplicar todo por z, por la función esta de acá arriba, ¿no? Pero bueno, entonces si yo integrase esto, epa, ¿quién más quiere entrar ahora? Si yo integrase de los dos lados, ¿sí? Yo termino teniendo esto, ¿sí? No obviamente con los respectivos diferenciales. ¿Está bien? Y sobre cada una de estas integrales, ¿yo qué puedo aplicar? Yo acá voy a poder aplicar la fórmula integral de Cauchy. Creo que fue una mala elección el color amarillo. Voy a ponerlo con otro color. Porque yo no lo estoy viendo, así que no creo que ustedes lo estén viendo. A ver, así. Sobre esto y sobre esto yo puedo aplicar la fórmula integral de Cauchy. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Fíjense que ahora el trabajo es netamente algebraico, ¿no? Porque ahora, ¿qué puedo hacer yo? Directamente, ¿qué podemos hacer para encontrar los valores de A y B? Si dejo la función seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado, va a ser más complicado. Por ahí lo más interesante, perdón, no es lo más interesante, lo más rápido es agarrar y decir, bueno, reescribo esta cosa como a ver si lo pueden hacer rápido, me pueden decir cuánto vale, cuánto valdrían A y B. O si quieren, miramos alguna otra cosa. Alguien va haciendo estas cuentas y después lo cerramos. Porque es más fácil A esto mí porque... me queda, Ah, dale, buenísimo. Decime. a mí me quedó que A valía -1 y B1. No sé si está bien, por ejemplo. Bueno, no importa. Lo vamos a marcar acá como revisar cuenta. Porque lo importante no es esta cuenta, sino es el proceso. ¿Sí? Vamos a dejar así grandote, cosa de que... Entonces, ahora, si A vale -1 y B vale 1, ¿nosotros qué tendríamos entonces? Nosotros tendríamos que ahora nuestra función, ¿cómo la podríamos escribir? Nuestra seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado sobre, uy, perdón, quedó muy fea esa línea, sobre z menos 2 por z menos 1 va a ser igual entonces a qué cosa. A ver, ¿cómo les quedaría? Menos 1 sobre z menos 2 más 1 sobre z menos 1.
¿Y qué pasó con el seno de pi por z cuadrado, no, coseno de pi por z cuadrado? Claro, multiplicado, digamos. Ajá. O sea que en la primera tendríamos el seno de pi. Acá voy a hacer las cuentas después, sí. Pero sería una cosa así. Ay, ¿por qué tan feo? Más seno de pi z cuadrado menos el seno de pi z cuadrado más el coseno de pi z cuadrado, todo sobre el z menos 1, no hace falta los paréntesis, acá. ¿Estamos bien? En este caso la primera sería menos, ¿no? Porque es A sobre Z menos 2. Y Ah, sí, bueno, me confundí. no pasa nada. Gracias por mirarlo. Sí, igual hay que revisar las cuentas, así que, pero bueno, vamos a ser consecuentes con lo que tenemos acá arriba. Gracias. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Y entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Ahora, Profe, sí. no importa el numerador que le pongamos a cada denominador. O sea, si A, por ejemplo, estuviera con sobre Z menos 1, eso no influye, ¿no? Te tendría que dar lo mismo. ¿Cómo no importa el numerador? Perdón, no entendí esa parte. Si, por ejemplo, en vez de A sobre Z menos 2, porque yo lo hice al revés, puse A sobre Z menos 1 y B sobre Z menos 2, eso no lo modifica. Ah, ¿O sí? no, eso no importa, no. Ah, bueno. No, porque aparte vos acordate que estás sumando, después esos dos resultados los vas a sumar igual, o sea, no importa. Claro, da lo mismo. Lo único que tenés que tener en cuenta es, bueno, acá no cambiar el orden, como hice yo, digamos, que me confundí, en vez de poner el valor de A puse el valor de B, entonces ahí te iba a dar diferente en términos de signo. Claro. Pero no, después la idea es esto, o sea, si yo esto, después lo multiplico por el valor de la función del numerador, y ahí estoy en mi problema, y ahora, o sea, que calcular esta integral, puedo hacer esto, diferencial de z, que es lo mismo que hacer esto, más esto, diferencial de z. ¿Estamos bien? Y entonces, ¿ahora qué podemos hacer acá? Ahora, acá sí estamos en condiciones de aplicar la fórmula integral de Cauchy, y acá también. ¿Sí? En cada una de estas dos integrales podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. ¿Se entiende? Profe, disculpe, por cómo yo me doy cuenta que ahí puedo aplicar la fórmula de teorema de Cauchy. Y porque ahora yo tengo, esto es una suma de funciones analíticas, tengo una raíz adentro, porque lo estoy integrando en donde, en la misma región. Ah, ok, claro, ahora es un solo punto en una sola región. Exactamente. Ok. Es la misma región, pero ahora es como que yo lo estoy mirando dos veces. Yo estoy mirando esta cosa, pero me estoy aislando en un punto y después me estoy aislando en el otro. Ok, gracias. Entonces, ahora puedo aplicar la fórmula integral de Cauchy sobre cada uno de estos dos términos. Que eso van a ver que después es lo que termina siendo después el teorema de los residuos, ¿está bien? Lo que pasa que, bueno, acá lo estamos construyendo y lo estamos entendiendo, y sabiendo la fórmula integral de Cauchy, ustedes saben resolver cualquier problema de este tipo. ¿Sí? Entonces, a ver, por aplicación, ¿cómo sería acá de la fórmula integral de Cauchy? Bueno, perdón, acá ¿qué hay que hacer? Ahora hay que decir que la f de z, por ejemplo, para este. Miremos uno en detalle. Después el otro se lo dejo a ustedes, porque es lo mismo. Entonces, si miramos solamente la integral esta de acá arriba, sería menos
el seno de pi, en realidad es un menos, el menos lo voy a dejar afuera porque si no parece que está aplicando solamente al seno. Ahí lo deja. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la integral de menos el seno de pi sobre z, perdón, de pi por z al cuadrado, más el coseno de pi z al cuadrado sobre que era z menos 2. Y esto donde lo estoy mirando, estoy mirando en la región, bla bla bla, y acá solamente estoy mirando el 2. ¿Está bien? Entonces, la f de z acá, ¿cuál va a ser? Va a ser el seno de pi por z al cuadrado más el coseno de pi por z al cuadrado. ¿Sí? Esto es una suma de funciones analíticas. ¿Sí? Y en realidad es una suma de una composición de funciones analíticas. Acá no le vamos a que ¿sí? No les vamos a pedir que estudien que la f de z es analítica mirando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Directamente, bueno, ustedes ya saben que la suma de funciones analíticas es una función analítica y en realidad estamos sumando dos funciones que lo único que tienen adentro es una composición de funciones analíticas. ¿Está bien? Entonces, todas esas cosas se prueban con teoremas de límite, ¿sí? Bueno, entonces la f de z es una función de, perdón, es una suma de funciones analítica, por lo tanto analítica. ¿Y qué podemos decir para aplicar la fórmula integral de Cauchy entonces? Ah, no puse la, no puse las hipótesis del teorema. Ahora lo compartimos el teorema como para que lo tengan todos a mano, ¿sí? Igual lo tienen que tener en la teoría. Pero bueno, acá había que mirar que la f de z era analítica, ¿sí? Adentro de la región. Es analítica dentro de la región. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. Esta es una singularidad de orden 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a poder decir acá? ¿Esto a qué va a ser igual? Dos pi por el valor de la función en ese punto. Para este caso en particular. No, es que, o sea, ahora lo estamos mirando en particular, ¿no? ¿Sí? Bueno, en realidad sería menos, ¿no? Sí, sí, negativo. Menos Sí. este. Pero bueno, y eso sería todo. No se me está escapando ninguna hipótesis acá, ¿no? No se acuerdan, creo que era solamente pico y dentro y fuera de la región cerrada. Dentro y sobre la región cerrada, y fuera no me importa. ¿No faltaba que recorra en sentido positivo? Igual. ¿Sí? Ah, bueno, pero eso siempre lo consideramos como que lo estamos recorriendo en sentido positivo. Profe, una consulta. ¿Eso yo lo tengo que indicar en el gráfico? ¿O queda sobreentendido que es recorrido Si positivo? en el gráfico estaría más completo, pero nosotros siempre trabajamos en sentido positivo, así que, o sea, si no lo pones también está bien, digamos. Como que no es la hipótesis más fuerte. La hipótesis fuerte acá, en realidad no es que es una hipótesis débil, pero para razones prácticas nuestras, que no estamos trabajando con cosas orientadas, ¿sí? Sí, digamos. ¿Está bien?
Tal vez si uno trabajase con cosas orientadas o hiciese un análisis más importante sobre la frontera, ¿sí? De la región, tal vez, bueno, sí, habría que mirar un poquito en qué sentido está orientado, pero en realidad es cómo pensás recorrer esta cosa, ¿sí? Por ahí lo importante acá es, bueno, ustedes márquenlo, si quieren, lo marcamos acá. Es eso, nada más. La estamos considerando en ese sentido la curva, ¿sí? Lo importante es esto, ¿sí? Poder analizar esto. Y después, otro detalle. ¿Qué pasa cuando uno tiene una función? Bueno, no voy a confundir más este problema, por ahí después miramos otro. ¿Sí? ¿Pero se entendió eso? Entonces, esto sería para 1. Le voy a cambiar el nombre porque se van a confundir después, van a creer que este es el ejercicio. Bueno, esto es asterisco. Y acá vamos a poner asterisco. Y bueno, para esto es lo mismo. Profe, Sí. una consulta para que me quede claro. Por ejemplo, la integral dice z, donde abajo dice z menos 2, sería de orden 1 y n sería igual a 0, ¿no? Porque confundo como el... No, n sería igual a 1, porque si n fuese igual a 0, esto sería un 1. Z menos 2 tuviese elevado a la 0, daría 1. Pero en la hoja que mandaron, profe, decía que creo que n igual a 0. Por eso le pregunto. No, si decía n igual a 0, acá decía n más 1. No se tienen que confundir con eso, piensen en eso. O sea, si fuese 0, acá, esto da 1. ¿No hay raíz? ¿Está bien? Debe ser así entonces. Con n más 1. ¿Querés compartir la hoja? En el libro o en la teoría que nos mandó el profe, sí está puesto como n más 1 y te queda, bueno, que toda la integral es igual a 2pi sobre n factorial por el f de a, y ese f de a es de orden n. Es así. Está escrito así. Lo que pasa es que puede pasar que tengan otra notación acá y que acá les diga n y que acá diga, no sé, n menos Sí, 1. sí, también en otros libros parece así, pero es lo mismo. Lo que pasa es que eso depende de dónde empieza uno a contar. ¿Dónde empieza a contar? Si uno empieza a contar en 0 o empieza a contar en 1. ¿Está bien? Lo que se tienen que acordar es que cuando yo tengo orden 1, digamos, cuando yo tengo una raíz simple, lo que yo tengo que hacer es estudiar la función. A partir de ahí empiezo a estudiar las derivadas. ¿Sí? Ok, listo. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, ¿había alguna duda con esto? Fíjense que no hace falta todavía aprender el residuo. Igual le vamos a pegar una mirada antes que termine la clase. Pero todavía cuando yo tengo dos raíces que caen adentro de mi región, yo puedo hacer todo este trabajo, ¿sí? Fíjense que es más trabajo algebraico, pero a fin de cuentas no es complicado. Así que díganme, ¿alguna pregunta? Todos los primeros ejercicios todos en realidad. No, bueno, con esa idea se pueden hacer todos los ejercicios.
¿Está bien? Porque en realidad, ¿qué pasa? Uno trabaja con la fórmula integral por lo general cuando tiene una sola raíz, porque hacer este trabajo es como más pesado, sabiendo que después tiene el teorema de los residuos. Aparte hay un detalle que no charlamos acá, pero ¿qué pasaba si esto era un polinomio de grado 4 y había 4 singularidades que caían dentro de la región? Y el trabajo se vuelve cada vez más denso, ¿sí? Porque acá hay que mirar, hay que hacer estas fracciones equivalentes para 4, perdón, separar esta cosa en 4 fracciones equivalentes. Acá hacer la misma separación en 4 integrales y acá aplicar la fórmula integral de Cauchy 4 veces. ¿Está bien? No quiere decir que no se pueda hacer, pero bueno, ya cuando uno tiene casos con muchas raíces que caen adentro de la región, bueno, por ahí lo más importante, no sé por qué apareció un punto azul ahí. Ah, ya me olvidé. Claro, esto nunca lo escribí, no está la orientación. Profe, una pregunta. Sí. Dado que en este caso tenemos dos integrales, colocamos el resultado de la suma de ellas expresada solamente, y en el caso de... Pero, para. Esto es lo que estás resolviendo. ¿Qué tenés que escribir? Exacto. Aquí sería igual a lo que había copiado en azul, más lo que se tenga después de calcular la otra integral. Y sí, ¿correcto? porque en realidad estos son los resultados de cada una de esas integrales por separado. ¿Y se Pero deja todo- hasta ahí expresado? ¿Se deja hasta ahí? ¿Cómo? ¿Y pero ya está el resultado? Yo lo pude calcular, ¿eh? En total, la suma de las dos integrales a mí, si no hay ningún error, me da menos 4 pi. Menos 4 Toda la integral. Sí, toda la integral. O sea toda. que La suma de A y B y todo. Y, bueno, acá. A mí me dio lo mismo. Bueno, bien. revisen si el resultado es menos 4 pi. Este es el resultado compartido en clase. Revisen. No sé si a los compañeros les quedaba claro, pero eso, el 4pi es el resultado de hacer el teorema de Cauchy dos veces, digamos. Uno sobre la integral que tiene A y otro sobre la integral que tiene B. Sumá esos dos resultados y te tiene que dar eso. Perdón, yo no entendí bien qué dijiste. A ver, repetilo, por favor. Yo lo que entendí es que suma los resultados de las dos integrales, digamos, Ujú. y ya estaría. No, pero ahí habían planteado algo que estaba interesante, pero no lo alcancé a escuchar bien, por eso nada más. Quería que lo repitas a ver si estaba bien. No alcancé a ver quién es el que estaba hablando. Porque dijiste que era el mismo resultado que aplicar dos veces el teorema de Cauchy. Ah, ¿yo? Sí, No sí. sé. No, yo lo que Vale. le decía a la compañera que el menos 4pi es el resultado de hacer la suma de las integrales, que cada integral es aplicar el teorema de Cauchy, el teorema integral de Cauchy, a cada integral. Ujú, Eso es la lo que fórmula dice. integral. Ah, sí, perfecto. Está bien. Entonces fíjense que si ustedes tienen un problema que acá tienen orden 2, la única diferencia es que, bueno, tendrán que derivar y dividir sobre... acá es n factorial o es n menos 1 factorial. No, es n factorial. N factorial. Con Entonces esa tendrán que notación- dividir... Claro, tendrán que dividir sobre n factorial, o sea, sobre 2, y mirar la derivada en vez de mirar la función. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es en el caso que hubiesen tenido así. Acá tendría que haber mirado la derivada y dividir sobre 2. 2 factorial que es 2. ¿Está bien? ¿Eso está claro? ¿Sería Sí, está 1 claro. factorial, no sería, profe? En ese caso. Sí, perdón. Sobre 1 factorial. Está bien, porque en ese caso sería... n sería... 1.
Sí, está bien. Así que bueno, con eso sale todo el práctico, básicamente. Fíjense que en función de lo que estuvieron trabajando, no es conceptualmente difícil, ¿sí? Pero bueno, díganme ustedes si hay alguna pregunta. Profe, una consulta. Sí. Necesariamente yo tengo que buscar A y B, porque me acuerdo cuando vi al profe de teoría hacerlo, había como separado la parte que es función y ponerle, a ver, ¿dónde está? En la parte donde dice A, yo calculé dos curvas, ¿no? La primera con el numerador, no, con el denominador z-1. Y arriba la función, que es seno de pi z cuadrado más coseno pi z cuadrado, sobre z-2. Llegué a 4pi en total, pero a ellos, a mis compañeros le dio menos 4pi. Y Bueno, pero en realidad eso, capaz, eso probablemente sea con el tema del signo este. claro, sí, sí. Pero a eso es lo que iba. Sí o sí yo tengo que Pero calcular repetime ahí. lo que hiciste, a ver, pará. ¿No puedes compartir? No, no, creo que no. Pruebo a sacar una foto y ¿Estás en la computadora o estás del teléfono? del celu. ¿Y del teléfono no te permite compartir? A ver, pruebo si me deja grabarlo y si se ve bien, bueno. O si no, ya enfocar tu ejercicio, ¿verdad? Dale, ahí va. Con la cámara, a ver si se ve. ¿Se ve ahí? No. Para que me centro en tu... Teléfono. Creo que es la frontal la que se... Ah, ahí está. Ahí está. No. A ver, acerca un poquito más ahí. Pero fue que... No, pero estamos bien, ¿eh? No te preocupes. Acá. No sé si se ve. Giralo un poco porque estamos viendo justo, girate 90 grados, ahí está. Ahí. Acercate un poco al... A ver. No, la verdad que no se ve. Lo estoy viendo, Yo lo estoy no veo nada. viendo yo porque tengo la... No, no sé cómo cambiar de cámara. Ah, bueno. No, bueno, a ver. Yo trato de escribir lo que vos me decís, ¿no? Ahí va. Ahí. Ahora te creo. A ver, pero enfoca bien el... Ajá. Girar a 90 grados. Ahí. Ahí estamos bien, a ver. Ahí va. Esta es la función, ¿no? Esta de acá. Ujú. Sí. Entonces, hice por una parte lo que sería f de a sobre z menos a, que sería la primera parte de esta. Y esta sería mi f de a. O f de z. Pero ¿sabes cuál es el problema ahí, Nair? Que vos estás considerando que... perdón, el problema de hacer eso es que vos no estás considerando que las dos raíces están adentro de la región. Ajá. ¿Está bien? Porque yo creo entender lo que vos estás haciendo. Porque, ¿qué ocurre? Cuando vos tenés una función que tiene dos factores, pero un factor está fuera de la región, vos a toda esa cosa la llamás la f de z y después, porque ahí no veo bien, pero vos tenés, tu f de z tiene a uno de las raíces que la otra no. Claro. Y cuidado porque las dos están dentro de la región. ¿Sí? Eso lo puedes hacer. Claro, está bien. Sí, sí. ¿Está bien? Mira, pero Sí, ahora, sí. ahora Entendí. si querés comparto en la pantalla. Porque eso que vos estás haciendo está bien. Te voy a avisar. A ver si puedo compartir mi... Ahí dejé de compartir. Está bien, sí se dejó de... No sé por qué se dejó de compartir mi pestaña. A ver. Claro, lo que vos estás pensando es lo siguiente. Vos tenés una función que es... ejemplo inventado. Vos tenés una f de z, perdón, vos tenés, a ver, no sé, cuadrado más 1
Mejor no voy a poner un polinomio porque va a producir problemas esto. Vamos a poner z. Vamos a poner z y acá vamos a poner z menos 1 y z menos 2 como la teníamos antes. Pero ahora yo lo voy a mirar en dónde. Vamos a poner uno más grande acá. Vamos a poner 3, por ejemplo. Y acá si querés vos podés lo poner al cuadrado, a la quinta. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo que poner esta integral en esta región? Y la región ahora es la misma que antes, pero con radio 2. Fíjate el detalle. Ahora, una de tus raíces está adentro. Ahí tenés una. Pero la otra está afuera. Claro. ¿Sí? Entonces vos decís, ok, yo voy a aplicar la fórmula integral de Cauchy, pero ¿de qué forma? Si f de z es igual a ¿qué? A z sobre z menos 3 al cuadrado, ¿cómo me queda la fórmula integral de Cauchy? La fórmula integral de Cauchy me queda f de z sobre z menos 1. ¿Está bien? Y esta integral cerrada es igual a 2pi por f de z. Perdón, f de 1. ¿Sí? Porque esta función es analítica en mi región. ¿Está bien? Entonces, el valor de esta integral me va a dar 2pi por f de 1, ¿sí? Porque tiene orden 1. Pero bueno, f de 1, ¿dónde lo voy a reemplazar? Acá. ¿Está bien? Esa me parece que fue la idea que quisiste aplicar, Nike. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Pero ojo, Exactamente, sí, sí. claro, pero ojo, que eso yo lo puedo hacer porque tengo una de raíces afuera. Entonces, como que ahora, no siempre la FZ, esta no siempre es lo voy a escribir porque esto es algo que hacen siempre, ¿sí? No siempre f de z es la función del denominador. O la f de z de la fórmula integral es la función del denominador. ¿Está bien? Porque acá lo que pasa es que creen que cuando miran esto, dicen, bueno, la f de z es z. No. La f de z es la función que es analítica en la región. ¿Está bien? Y yo la fórmula integral la aplico cuando tengo una sola singularidad en mi región. ¿Está bien? Como esta. De acá. Sí, pero acá no digan, bueno, voy a aplicar la fórmula integral de Cauchy para z. No, porque te está faltando toda esta parte, o sea, la f de z en realidad con la cual yo voy a aplicar la fórmula integral de Cauchy es esta.
Porque esa es la función que es analítica en la región. ¿Esa función es analítica fuera de la región? No, porque bueno, ahí en el 3 puedes ver que tiene una singularidad. ¿Está bien? Pero no confundirse, ¿sí? No siempre que yo tengo un cociente, aplico la fórmula integral de Cauchy y la f de z es la función del numerador. ¿Está bien? En estos casos que vimos nosotros acá, siempre quedó que, bueno, la función del numerador era la f de z. Igual acá hicimos otro trabajo y partimos esto en dos fracciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, si miran, no sé, el ejercicio C, me parece que tiene las raíces del coseno de z, me parece que están todas afuera de la región. Sí, efectivamente, te queda que para el coseno z tiene que ser distinto de pi medios. Y bueno, tu región es un círculo de radio 1, pero con centro en i. Entonces ese te queda fuera. Claro, a ver, quieren que comparta el práctico, así en que estamos hablando, pero ¿se entendió esto? Porque eso es lo que van a tener que aplicar en estos ejercicios, ¿sí? Esta idea sirve para el 1C. Profe, entonces que le haya dado igual es por coincidencia. Sí. Sí, porque en realidad ahí hay un problema. Él está integrando, no se están verificando las condiciones de la fórmula integral, porque él está metiendo una función adentro que no es analítica. ¿Está bien? Porque está metiendo una de las raíces adentro de esta función. Fíjate que esta función es analítica porque no tiene dentro de la región. Es una función que por ahí tiene algún polo dentro de la región. ¿Sí? Esa función no es analítica. Por lo tanto, bueno, cuando yo parto de una hipótesis falsa puedo concluir algo verdadero, ¿sí? Eso es un problema científico de la realidad, ¿sí? Si yo parto de algo que no es cierto, yo puedo concluir algo verdadero, ¿está bien? Pero no tiene fundamento, ¿sí? Esa es la única diferencia. Entonces, si yo quiero que eso esté fundamentado, ¿qué tengo que hacer? Y en realidad tengo que fundamentarme detrás de un teorema, que es lo que estamos haciendo después. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, por ejemplo, esa idea, voy a compartir el práctico. Fíjense que ahí está muy clarito. Me parece que fue Franco el que dijo que cuando miramos acá, que cae del ordenador, ahora va a salir lo que estoy escribiendo. Entonces, la única raíz del denominador que cae en la región es i. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que esta f de z así es analítica en la región. ¿Y por qué es analítica? A ver,
Porque esa función es analítica. En esa región. ¿Sería porque no tiene ninguna discontinuidad en esa región? El cociente Y además Porque E a la Z y coseno de Z, las dos son funciones analíticas. perfecto, es la combinación de las dos. Yo tengo un cociente de funciones analíticas que no, cuyo denominador no se anula en la región. Por lo tanto, eso es una función analítica. ¿Está bien? Ah, y fíjense el detalle. Acá está esto que estaban preguntando. Ah, perdón, puse typewriter, no puse freehand. Esto es lo que estaban preguntando antes. Siempre se consideran que están recorridas en sentido positivo. ¿Está bien? Lo mismo puede llegar a pasar acá. ¿No? Bueno, lo mismo pasa acá, mejor dicho, ¿no? Porque esto es una circunferencia de radio 1. Y pi sobre 2, ¿cuánto vale? 1,7 y algo, ¿no? Sí, 1,57, una Y cosa así. entonces, ¿qué ocurre acá? Z0 cae adentro de la función, z igual a 0 cae adentro de la región, pero pi sobre 2 no. Por lo tanto, acá están en la misma situación. Acá tienen que mirar a esta como f de z en la fórmula integral. Acá, bueno, acá las dos caen adentro, perdón, acá tenés una sola raíz de orden 2, cae adentro de la región porque, bueno, es un contorno que encierra el punto pi sobre 2. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que pasa? Acá la f de z va a ser solamente esta cosa de acá. Pero como tengo orden 2, cuando calcule la fórmula integral, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a hacer 2 pi i por f' evaluada en pi sobre 2. ¿Está bien? ¿Está más claro ahora el asunto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no fue claro? Profe, una consulta. Sí. Ya que tengo puntos como pi medios o pi, ¿yo puedo hacer el eje horizontal como radiales, que se dice, eso hacerlo, en vez de hacer 1, 2 y 3, poner pi, 2 pi y ubicar el pi medios? ¿Eso me cambiaría la región de el contorno? No. No porque estás escalando nomás. ¿Cómo? No porque estarías haciendo una escala nomás. No entiendo a qué te referís con eso de... ¿Querés escribir los ejes como fracciones de pi? Está bien. O sea, no habría problema. O sea, no te va a cambiar en nada. Lo único que, bueno, ¿qué pasa si vos tenés como en la segunda, como en el C? ¿Qué pasa si vos tenés, por ejemplo, una mezcla de las dos? Si tenés pis y tenés is. Entonces, ¿qué haces? Ahí ya no te va a convenir escribir los ejes de una forma o de la otra. ¿Está bien?
La escala de eje se la das vos y decís cuánto vale cada unidad. O sea, lo importante es que consideres bien las raíces, ¿sí? Que las raíces caigan o no adentro de la región, sin importar cómo la dibujes. O qué escala uses en realidad. Como lo que estabas hablando vos, según lo que yo entendí, es una escala. Sí, claro, sí. Ahí entendí, profe. Y bueno, acá todos los ejercicios son muy parecidos, ¿eh? Profe, ¿podemos ver un ejemplo que me confunde un poco? Un ejemplo de qué. De uno de los ejercicios, el 2A. A ver, bueno, compartí. Me confunde porque busqué las raíces que están dentro del paréntesis, de lo que está dentro del paréntesis, y me dan números complejos. Entonces yo eso lo tengo que expresar como, bueno, como lo venimos trabajando igual, por más que sea un número complejo. Sí, tiene dos coordenadas. Tiene que ver si cae dentro de la región o no. Ah, ok. No, bueno, era eso nomás. O sea, tenés que dibujar la región y en función de las raíces que te dan, si tiene... Sí, los Lo cuento mismo todos. lo que pasa es que dio la casualidad que todo caía sobre los ejes, pero puede caer en cualquier punto del espacio, o sea, No, claro, sí. del plano. O sea, acá podría haber tenido, en vez de tener z-1, podría haber tenido z-1 más un medio de i. Lo voy a rayar acá un poquito, después lo borro. Perdón, no estoy compartiendo. Ahí comparto. Profe, en el 2 dice que encierra todas las singularidades, es decir, que todas las singularidades están dentro de la región que uno vaya a elegir. Sí. No importa, no te dicen que no importa la región. Lo único que vos consideres es que la región esa tiene que abarcar todo. Si no hace falta ni que escriba la región. Claro, ok. Entonces, por ejemplo, si acá tuviesen menos un medio de i, ese punto estaría por acá adentro. Ahí. Y es lo mismo que antes. No. Lo único que no están los ejes. Claro, entonces hay que buscar las raíces y ahí trabajar como trabajábamos en el ejercicio de F. ¿Sí? Si son 2 o 3 o las que sean. En este caso creo que son... Sí, son 3 acá. Igual, bueno, para eso, denme un segundo, vamos a mirar el teorema del residuo rápidamente. Tienen el ejemplo ahí, después lo descargan y lo practican. Así ya van a la teoría con un poco más de herramientas, digamos. Si no lo vieron todavía, se los van a dar en la teoría del jueves. Pero bueno, fíjense que acá hay un ejemplo que está completo, que está súper completo, que está muy bueno. Está ahí subido en el aula, ustedes después lo descargan. Yo se los comparto. Tiene todo lo que trabajamos nosotros más el teorema del residuo. Esperen que no quedó abierto. Ahí está. Este está en el aula, lo descargan después. Fíjense que siempre hallar el valor numérico de esta integral. Y le van cambiando las regiones. Entonces ven la posibilidad de que ninguna caiga adentro, como acá. Fíjense que directamente se puede aplicar el teorema de Cauchy, ¿sí? Porque tengo una función analítica, tengo un cociente de funciones analíticas, ninguna de las raíces del denominador cae dentro de la región, por lo tanto me queda analítica. La derivada es continua también. Cuando tenemos dos raíces y cae una adentro, ya no podemos usar el teorema de Cauchy, pero podemos hacer lo que hicimos hasta ahora. ¿Sí? Aplicar la forma integral de Cauchy. Esto es lo que estuvimos discutiendo hoy con Air. Fíjense que acá se separó porque en realidad esta función
tiene solamente una de las raíces, entonces todo esto va a ser mi f de z ahora. ¿Sí? Que es lo que está acá. Está muy detallado, está muy bien escrito. Acá estábamos en una situación, misma situación, pero con una de orden 1. Y esto es lo que estábamos hablando ahora. Cuando tenemos las dos, fíjense que acá está marcado, dicen, tenemos dos opciones. Descomponer en fracciones parciales o usar el teorema de residuos. ¿Está bien? Descomponer en fracciones parciales, recuerden no olvidarse que si no tiene orden 1, bueno, hay que escribir un término A por Z más B. Todo esto es algo que utilizaban en análisis 1, ¿no? ¿Sí? Creo. O deberían. Esto ya lo estuvimos haciendo. Bueno, fíjense que lleva un poquito más de trabajo. Voy a partir de acá, entra la parte del teorema del residuo. Fíjense que en realidad el teorema del residuo lo único que dice uno es decir, bueno, yo tengo una función que tiene n residuos, yo puedo hacer 2 pi, por la suma de todos esos residuos, donde los residuos se van a calcular de la siguiente forma. El límite cuando z tiende al polo, ¿sí? De 1 sobre m menos 1 factorial por, y acá es donde derivan respecto de z, ¿o no? Multiplican por ese factor, ¿sí? Y elevado al orden que está, y después multiplican por la f de z, ¿sí? Pero ahora la f de z siempre es esa cosa de acá. Por eso es que les recomendaba que primero entiendan otro, ¿sí? Porque el teorema de los residuos ya es menos constructivo, ¿sí? Ya es... igual esto se demuestra, ¿sí? Se demuestra con todas las ideas que estuvimos trabajando antes, pero ya no es de intuición el teorema de los residuos. El teorema realmente es, bueno, tenés muchos residuos, hacé esta fórmula, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo se aplica. Fíjense que la primera raíz es de orden 2, ¿sí? Esta de acá. Entonces, fíjense que, como es de orden 2, el orden que va acá es m. O sea que acá habría un 2. Acá habría un 2. Y acá habría, ¿qué cosa? 2 menos 1. O sea que yo tendría que derivar esta cosa acá. ¿Sí? Entonces, fíjense. Es el límite cuando z tiende ahí de 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, por lo tanto acá me queda una derivada respecto de z de, ¿qué cosa? La z menos i, o sea, la z menos a elevado al cuadrado, por la f de z, pero la f de z siempre es la variable, perdón, la función original. Multiplican, simplifican, calculan ese límite, chao. Fíjense que se hace súper rápido. Veamos cómo sería el polo para el orden, perdón, para la segunda raíz, cómo sería el residuo. Fíjense que el residuo, ¿qué sería? Sería un B o A2. Sería A2, residuo. Sería el límite cuando z tiende a menos 2i. Pero ahora, ¿cuánto vale n acá? M, perdón. ¿Cuánto vale m acá? Z más 2i. 1. 1.
Entonces esto sería 1 sobre 0 factorial, que es 1. La derivada de 1 menos 1 directamente no hay derivada. Entonces tendría que calcular el límite de z más 2i por la f de z, que en este caso sería z cuadrado por z menos i al cuadrado por z más 2i. Entonces fíjense que acá esto se va, y este límite nunca es indeterminado en esto, porque ya me comí ese término con esta parte, ¿no?, que estoy multiplicando. Entonces fíjense que ahora calculo este límite de acá. Bueno, hay que reemplazar, hay que calcular las potencias y obtengo el valor del residuo. Y ya está, da 5 novenos. No, perdón. Da 4 novenos. ¿Está bien? Fíjense. Profe, en el parcial tenemos la libertad de elegir qué método usar si... A no ser que se lo diga específicamente el problema, pueden elegir el que quieran, ¿sí? Bien. Por lo general nunca pedimos un determinado método. Eso lo pueden elegir. Fíjense que, bueno, esta es la fórmula de residuos, ¿sí? Es eso que está ahí, el A sub 1. ¿Está bien? Ustedes tienen que escribir para cada uno de los polos que tienen que calcular estos límites dependiendo del orden. Si por ejemplo acá hubiesen tenido un polo de orden 3, acá hubiese quedado la derivada segunda, ¿sí? Si hubiesen tenido, por ejemplo, no sé, esta cosa multiplicada por z más 1 al cubo. Si hubiesen tenido multiplicada por z más 1 al cubo, hubiesen tenido que calcular el límite cuando z tiende a menos 1 de, bueno, esto que me va a dar. 1 sobre qué, factorial. ¿Cuánto valdría m para este término que estamos inventando acá? 3. 3, o sea, acá tendría que poner 3 más 1, 2, o sea, sería 1 sobre 2 factorial, por la derivada segunda ahora de esta cosa respecto de z. Acá pondría z más 1 al cubo, y acá escribiría la f de z. Simplificaría, ¿no? Simplificaría este con el término que está acá abajo. Y acá me quedaría z cuadrado, z menos i al cuadrado. Va a quedar feo esto porque ya no tengo espacio. Z más 2i por z más 1 al cubo, ¿sí? Este sería con este. Ahora tendría que derivar toda esta expresión. Tendría que derivar z cuadrado por, dividido z menos i al cuadrado por z más 2i. Pero bueno, fíjense que ya esto no es un límite que va a ser indeterminado. Estos límites no son indeterminados. Una vez que calculé esa derivada, reemplazo por menos 1 y ya está. Está bien esa derivada segunda, ¿no? Derivo una vez y derivo 2 veces. Entonces, para el residuo, ¿qué es lo único que tienen que saber? Aplicar esta formulita que está acá. Verificando las hipótesis, ¿no? Esta de acá. ¿Se podría decir que la intención del ejercicio 2 es que apliquemos residuos? No sé, a ver. Ejercicio 2. No. No, los ejercicios no están intencionados para nada. Lo que pasa que, bueno, tal vez... Es como que se ve como que es más fácil aplicar residuos y ya salen. Siempre es más fácil aplicar residuos que encontrar, ¿cómo se llaman? Fracciones equivalentes. Pero bueno, de vuelta. Cuando vos haces fracciones equivalentes, haces trabajo algebraico, tenés que pensar cómo aplicar el teorema, la fórmula integral de Cauchy. En cambio, el residuo es, bueno, es una receta de cocina, ¿está bien? Hablando mal y pronto. Entonces, el teorema de los residuos es útil cuando yo tengo muchos residuos pero no me genera intuición.
En cambio, con los demás directamente, bueno, yo lo voy pensando, lo voy generando. Obviamente después eligen ustedes la forma que quieren, ¿sí? Pero por eso siempre se trabaja primero los ejercicios un poco con la fórmula integral, viendo que, bueno, también que surge como una necesidad el teorema del residuo, ¿no? Cuando las cuentas se ponen muy pesadas, vos decís, bueno, pero no hay algún método que de alguna forma me mecanice un poco todo este trabajo. Y sí, hay que tener los residuos. ¿Está bien? Pero no, ustedes los ejercicios lo pueden plantear y mismo está bueno que se tomen el trabajo de hacer por los dos métodos el mismo ejercicio y ver que les da el mismo resultado. Profe, una consulta. Sí. Estos límites no me pueden dar una determinación, ¿no? O sea, no me puede quedar el límite de una función y cuando yo reemplace me quede 0 sobre 0, por ejemplo. Siempre me tiene que dar un número complejo. No te pueden dar un indeterminado porque vos estás eliminando el factor que te determina ese límite. ¿Está bien? Ah, listo. Gracias, profe. Con ese factor que vos estás multiplicando acá, estás haciendo eso. ¿Está bien? Este factor de acá, perdón, lo hice con el pad de la computadora, así que me quedó horrible. Pero ese factor es el que produce que, cuando yo calculo cuando yo hago tender a Z a A, como yo estoy multiplicando por este factor, eso me está haciendo que ese límite que me queda no sea indeterminado. ¿Sí? Porque la única posibilidad de que ese límite sea indeterminado es que, bueno, justo A sea una raíz, ¿sí? Un polo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe, ahí entendí. Se entiende. Esa es la necesidad y la importancia de ese factor que estaréis multiplicando. Profe, por lo demás, o sea, resolverlos por residuos que resolverlo, digamos, con el teorema te tiene que dar lo mismo. Sí, no, o sea, vos imaginate que estás resolviendo una integral. Si vos agarrás una integral y aplicás un método y después aplicás otro y no te dan igual, uno de los dos está mal. O sea, una integral tiene un resultado y es único, a no ser que, bueno, vos aproximes, pero todavía no estamos pensando en aproximar, estamos pensando en que todo se calcula exactamente. ¿Está bien? Son métodos. Sí. Los valores de las integrales no pueden cambiar. Y si cambian es que uno de los dos está mal. Descárguense ese ejercicio perdón, este práctico que yo este ejemplo que yo les mostré. Porque está todo acá. Y está bien detallado. Fíjense que en algunos de estos casos van a estar en todos los ejercicios de práctico. Aparte lo que está bonito es que yo por ahí, por tiempo y por limitaciones de las cosas que estoy usando, yo hay muchas cosas que digo oralmente y no escribo, ¿sí? Entonces tengan cuidado porque ustedes tienen que escribir la justificación de por qué los teoremas se pueden aplicar. ¿Está bien? Pero bueno, yo creo que con eso no van a tener problemas. Y bueno, ya después el jueves verán no solo cómo se usa el teorema del residuo, sino por ahí van a ver con Horacio un poco cómo se llega a ese teorema. Van a ver que en realidad lo que se termina haciendo son fracciones equivalentes y mirando cosas sobre las integrales, ¿sí? No es tampoco difícil de demostrar. Profe, una consulta. Al final del práctico que estamos viendo dice que tenemos que justificar el método que estamos usando, ¿no? En el caso de que nosotros usemos el residuo, ¿cómo se debería justificar que voy a usar ese teorema? Con decir que hay más de un... No, en realidad el teorema del residuo vos lo podés usar siempre, o sea, siempre que vos quieras lo podés utilizar. También lo podés utilizar si tenés una sola. Lo que vos tenés que justificar es que es analítica esa función. A eso es lo que... Lo que te dice ahí es que en realidad vos no uses un teorema, porque eso estamos cansados de corregir ejercicios que no justifican que se verifican las hipótesis.
No hay que decir más que lo que decimos nosotros, ¿sí? O sea, esta función es analítica porque es cociente de funciones analíticas o bla, 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 ¿sí? Pero bueno, no lo hacen. Y directamente aplican los teoremas. Entonces, de vuelta, si vos partís de una hipótesis falsa, podés concluir algo verdadero, podés concluir algo falso, es lógica. ¿Sí? Es lógica matemática, así funciona. Pero bueno, si vos partís de algo verdadero, no necesariamente, si vos haces todas las cosas bien, vas a llegar a algo verdadero. ¿Está bien? Pero cuando habla al final del práctico de justificación, lo que está hablando es de eso, ¿sí? De decir, bueno, yo aplico este teorema porque se verifican las hipótesis. Porque eso es lo que dice, observación importante, cada uno de los ejercicios propuestos indique qué teorema utiliza y justifica el cumplimiento de la hipótesis. No te dice por qué utilizas el teorema, ¿está bien? Si vos podés utilizar fórmula integral de Cauchy y utilizás residuos, bueno, es tu decisión, te gustó más esa herramienta. Lo que sí tenés que probar es que se verifican las hipótesis. ¿Está bien? Aparte vos fíjate que el teorema de los residuos aplicado sobre la fórmula integral de Cauchy es un caso particular. ¿Está bien? Fíjate que en el teorema de los residuos, mira, cuando vos decís este límite y tenés orden 1, lo que te queda es ¿qué cosa? Te termina quedando evaluar la función. Porque el límite cuando z tiende a de la función, ¿qué es? Es la función evaluada en el punto. ¿Está bien? Entonces, si tenés orden 0, perdón, si tenés un solo polo dentro de tu región, es equivalente a aplicar la fórmula integral de Cauchy. Entonces, ¿para qué te vas a meter con los residuos si tienes que calcular un límite? Si vos sabés que el límite para una función continua es la función evaluada en el punto. Y ya está. ¿Me explico? O sea, vos podés usar el método que quieras. Lo importante es que vos garantices que se verifican las hipótesis que te pide el método. Y bueno, el método lo apliques bien, ¿no? Ah, ok, listo, ahí lo entendí. Entonces yo cuando va a terminar un ejercicio, por ejemplo una parcial, justifico que se cumplen las hipótesis para este teorema y ahí analizo, entonces. Claro, no hace falta que digas el por qué utilizás un método u otro. Pero lo que pasa es que, bueno, o sea, mismo vos te das cuenta cuándo es más fácil aplicar un método o cuándo es más fácil aplicar el otro. ¿Para qué vas a calcular un límite si vos tenés son continuas? O sea, en realidad, el teorema de los residuos está bueno cuando yo tengo muchos polos de distinto orden en una sola función. Entonces, bueno, ahí sí me reduce un poco las cuentas, porque no tengo que encontrar esa factorización. Pero después, si tengo uno solo, ¿para qué voy a aplicar residuos? Tengo que poner un límite, que a fin de cuentas termina siendo una pavada, pero bueno, por así decirlo, está simplificando 3 líneas un problema. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en realidad es optimización, nada más. Si uno aplica bien cualquiera de los métodos, no importa cuál aplique. ¿Sí? Mientras que verifique las hipótesis y después haga todo el procedimiento que corresponde, ¿no? Así que bueno, creo que nos queda una clase con este práctico, ¿no? Así que yo creo que vamos a andar bien la próxima clase. Porque la próxima clase trabajaríamos solamente dudas. Perdón, yo no me acuerdo nunca del cronograma, siempre lo tengo que mirar. En realidad no me acuerdo nada que tenga guardado en algún lado. Profe, hasta acá sería el parcial, ¿no? Sí.
Sí, porque después la clase de series es una intro de series numéricas para después poder aplicar esas ideas a series de Fourier. Profe, le hago una consulta. Igual para dejarme que... Porque, dame un segundo, ¿sí? Lo voy a confirmar, ¿saben qué? Miren en el Jamboard, yo le voy a escribir, porque le voy a escribir después a Karina, porque ahora no me puedo acordar si el año pasado no metió algo de series en el parcial. No me puedo acordar. Discúlpenme. Así que no quiero decir que no entra series geométricas. No, porque me parece que lo de series entraba en el segundo, pero no, estoy casi seguro que es en el segundo, pero bueno. No es de cosa que haya cambiado algo y yo me haya olvidado. Perdón. Lo voy a poner ahí en el Jamboard para que no queden dudas. Hay otra duda. Quedarían entonces 3 clases para antes del parcial. A ver, no sé, yo no me acuerdo el cronograma. Porque es el 3 de mayo el parcial. El lunes, 3 de mayo. A ver, entonces, ¿qué fecha estamos? A ver, estamos 19. ¿Habría una clase de repaso antes del parcial? No. No. No, porque el lunes 23 tenemos que ver el teorema del residuo y el lunes 26 tendríamos que ver ese práctico de series numéricas y funciones. No está contemplada ninguna clase vacía, a no ser que Karina diga, bueno, no trabajemos series numéricas, que lo hagan solos, pero tampoco creo que les vaya a gustar mucho. Así que no sé. No está contemplado. Según el cronograma, no. Porque el 23 habría que... O sea, el viernes estaríamos cerrando el práctico este. El lunes miraríamos series numéricas. El otro viernes es feriado. Y el 3 de mayo sería el parcial. Así que no. Según cronograma no está contemplado. ¿Está bien? Sí, entendido. Sí, estoy 90% seguro que es hasta el TP6, pero no quiero que después haya sorpresas. Así que yo voy a pegar un cartelito en el último slide del Jamboard después. Ahora cuando terminemos la clase, siempre comentamos qué es lo que hicimos, así que le voy a preguntar a Karina. Pero no, porque por lo general estoy tratando de recordar, pero de vuelta, yo no recuerdo cosas que, que tengo anotadas. No, me parece que se tomó algo de serie segundo parcial. Algo de series no de Fourier, sino series numéricas. Pero yo ahora apenas cortemos, le voy a contar bien a Karina, que está en JTP, y lo voy a escribir ahí en el Jamboard. ¿Sí? Después ustedes se lo comparten en su grupo o lo que tengan. Profe, entonces si en el caso de un recuperatorio no entraría a serie, entonces quedaría hasta trabajo práctico 6, ¿no? Sí, no, si entra, si series entra en el segundo práctico, chau. O sea, no, es que no entra en el primero, me parece. Lo que pasa es que no puedo acordarme si el año pasado hubo alguna modificación, porque como el año pasado fue tan caótico, la verdad que no me acuerdo. Pero siempre todos los años anteriores habíamos trabajado así, o sea, se trabajaba series, pero se evaluaba recién junto con series de Fourier, y por lo general, como se trabajaban las series de Fourier, ni siquiera se miraba la parte de series. A lo sumo aparecía en algún parcial o en algún recuperativo, algún ejercicio muy específico. ¿Sí? Pero no, siempre... Lo que pasa es que, como el año pasado nos desacomodó todo, yo no quiero... Ya veo que se hizo alguna modificación que no me acuerdo y no quiero asegurarles nada
eh, que por ahí después tenga que decir me equivoqué. Prefiero escribir después ahí en la sala, y si no le voy a recordar a Karina que suba o yo subiré algún mensaje ahí en el aula, recordando todos los temas que van a entrar en el taller. Igual eso siempre se hace, o sea, se escribe un mensaje, se dan algunas recomendaciones. ¿Está bien? Así que ahora preocúpense por terminar los ejercicios de este práctico, así el viernes cerramos todas las dudas, y bueno, si queda tiempo para hacer alguna duda general también lo podemos hacer. Igual hay consulta el miércoles, ¿eh? Así que si tienen dudas atrasadas, por ahí aprovechen las consultas y los foros. Profe, para el teorema de residuos, si te daba el m-1 igual a 0, dijimos que la función queda así como está, ¿no? Sin derivada. Claro. O sea, te queda directamente el producto. Listo. Claro, fíjate que ahí lo que estás haciendo, estás calculando el límite, pero estás calculando el límite sacándole el factor ese que te puede determinar el límite, por lo tanto te queda la función igual al punto. Por eso te digo, ahí te queda equivalente a... es un caso particular de la fórmula... Perdón, el teorema de los residuos es un caso particular del teorema de los residuos en la fórmula integral de Cauchy. Bien, bien. Bueno, descargas el archivito ese, fíjense que ahí tienen varios ejemplos. Hay bastante para mirar ahí. Profe, ¿le hago una consulta? En el 1 G, que tengo en el denominador más 1 elevado a las 4 caerían en un solo punto, que sería z igual a menos 1. En ese caso, ¿el orden sería n igual a 4 o n igual a 1? ¿Qué vas a aplicar? La fórmula integral de Cauchy. Sí. Ahí vas a tener que buscar la derivada tercera. O sea, n sería igual a 4, entonces. Claro. Ah, En realidad, no importa usás que n más Ujú. n sería 3. ¿Está bien? Entonces tenemos que usar la derivada tercera. Acordate que si tenés orden 1, es la función. Si tenés orden 2, es la derivada. Si tenés orden 3, es la derivada segunda, y así sucesivamente. Ahí vas a tener la derivada tercera. Porque lo que vos tenés es, en realidad esto de acá se le escribe n más 1. No, es z menos z0 elevado a la n más 1. Entonces esto es igual a 2pi por 1 sobre n factorial. Profe, disculpe, ¿está escribiendo? F a la n, sí, pero no estoy compartiendo. Para que lo termino de escribir y ahí lo... Pero está en la... No sé para qué lo estoy escribiendo de vuelta si está en la... Está en el Jamboard. Yo ya lo escribimos. Ahí. Entonces n es 3 para que esto te dé 4. Entonces va a tener la derivada tercera. Acordate siempre de la forma original. La forma original es z
menos Z0. Y esa tiene F. Entonces, a medida que va a aumentarse el grado, lo que haces es, bueno, si tengo grado 2 es derivada primera, si tengo grado 2 es derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta. ¿Está bien? O sea, profe, que la cantidad de raíces va a ser el orden n, ¿o no? Entonces, ¿Cómo la cantidad de raíces va a ser el orden N? No, no. por ejemplo, si yo tengo en el que yo le dije 1g, que sería z más 1 elevado a la 4, yo tendría Es una 4 raíz. raíces. Es una raíz de orden 4. Sí. Y n sería sea, igual a 4. Sí, lo que pasa que en realidad es como que la función se aprieta 4 veces ahí adentro. Pensá en el dibujo de x a la cuarta. X a la cuarta, ¿qué es? Es una parábola. Pero tiene una raíz de orden 4 en 0. Si querés pensarlo como que son 4 raíces también, pero son 4 raíces iguales. Porque z más 1 a la cuarta es z más 1 por z más 1 por z más 1 por z más 1. Puede decir que tenés 4 raíces iguales a 1. Entonces eso es lo mismo que decir que tenés una raíz de orden 4. Sí, profe, ahí está, ya entendí. Me voy a confundir, está bien. Gracias. Sí, lo que pasa es que en realidad, por eso te digo, yo en términos de notación hay que tener cuidado cómo lo escribe, bueno. Entonces por eso, acordate siempre de eso. Si yo tengo orden 0, o sea, perdón, orden 1, miro la función. Si tengo orden 2, empiezo a mirar las derivadas. Entonces la derivada siempre viene una más atrás que el orden. ¿Está bien? Porque como yo primero miro la función, si tengo orden 2, miro la derivada primera. Si tengo orden 3, miro la derivada segunda. Si tengo orden 4, miro la derivada tercera. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Siempre viene como un paso más atrás. ¿Pero por qué? Porque la primera es la función. Entonces, si lo escribís para que realmente te quede como... Con la notación tenés que empezar, si empezás el n en 1 aparte, tenés que poner n más 1 en el orden, nada más. ¿Está bien? Lo único que te está marcando eso no es el orden de la raíz, sino te está diciendo el orden de la derivada. ¿Está bien? Por eso te digo, o sea, hay que mirarlo, pero con pinzas. Lo más importante es entender eso, ¿sí? Si yo tengo orden 1, función. Orden 2, derivada. Orden 3, derivada segunda. Y así. Bueno, gente, ¿no hay más dudas? ¿Nos vemos el viernes? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Profe, cosa, una duda rápida. ¿Puede Sí. ser que una de las constantes de residuos te llegue a dar 0? ¿Hay alguna regla de estilo de...? ¿cómo alguna de Siempre las te- constantes? No, no entiendo. ¿Vos Claro, decís los números, porque cero? nosotros dijimos- yo digo, no, o habré cometido algún error yo, pero es posible que te dé 0 alguna de las... ¿Algún residuo? Sí, algún residuo te dé 0. Y sí, puede ser que te dé cero, porque en realidad lo que vos estás evaluando es estás evaluando la función que te resta de quitar ese factor en ese punto. Lo que pasa es que me suena como que... sí, en realidad puede ser que te hayan anulado el numerador, ¿está bien? Sí, sí, por eso. Sí, sí, eso puede pasar. Bien, dime. Quería En saber realidad, si... como tenés un cociente, vos sacás el factor que te determina el problema, pero no sacás el factor que te lo puede anular. ¿Está bien? Sí, está bien. Era eso nomás. Gracias, profe. No, por nada.
Bueno, terminen el práctico y el viernes encaramos cualquier duda que tengan. Listo, nos vemos, profe. Nos vemos.